Bienvenidos a Ecos de Fantasía. Aquí encontrarás historias llenas de magia, misterio y aventuras para acompañarte en cualquier momento del día. Si te gustan los relatos que te hacen soñar y descubrir nuevos mundos, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para vivir cada historia al máximo. Secretos en el jardín. Capítulo 1. El regreso a la mansión. Clara había heredado la antigua mansión de su abuela María tras su fallecimiento, y aunque la casa estaba llena de recuerdos de su infancia, algo ahora parecía diferente. Había pasado muchos veranos de su niñez allí, corriendo entre los pasillos amplios y explorando el inmenso jardín que rodeaba la propiedad. Sin embargo, regresar a la mansión como única dueña le despertaba sensaciones encontradas. La muerte de su abuela la había dejado con una profunda tristeza, pero además sentía una inquietud que no lograba identificar. Desde que cruzó el umbral de la casa, Clara notó una atmósfera de misterio que nunca antes había percibido. Los largos pasillos parecían más oscuros, los ventanales más grandes y el jardín, que siempre había sido su refugio favorito, ahora tenía un aire de abandono que la inquietaba. El jardín era inmenso, un laberinto de setos altos y flores antiguas. Durante sus visitas de verano, su abuela siempre le había advertido que no debía aventurarse en una sección específica, una pequeña área que quedaba en el extremo más alejado. De niña, Clara había obedecido esa regla sin cuestionarla, más por respeto que por miedo, pero ahora esa zona del jardín la llamaba como si estuviera esperándola. Pasaron unos días desde su llegada a la mansión antes de que Clara, incapaz de resistir más la curiosidad, decidiera explorar esa sección prohibida. Era una tarde de otoño, con el cielo cubierto de nubes grises y el aire impregnado del aroma de la tierra húmeda. El viento suave movía las ramas de los árboles, susurrando como una advertencia. Al caminar entre los rosales, Clara llegó a una puerta de hierro oxidada, parcialmente oculta por enredaderas que se enroscaban a su alrededor como si intentaran sellarla para siempre. A pesar de la resistencia inicial, logró abrirla. Del otro lado, descubrió un rincón del jardín que parecía haber estado congelado en el tiempo, un pequeño estanque rodeado de lavandas y un banco de piedra cubierto de musgo. Era un lugar hermoso, pero tenía una extraña aura melancólica. Mientras se acercaba al estanque, notó algo que sobresalía bajo las plantas, una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. Clara la recogió con cuidado, y al abrirla, encontró un paquete de cartas atadas con un lazo descolorido por el paso de los años. Las cartas, todas ellas amarillentas, estaban dirigidas a un hombre llamado Gabriel. Capítulo 2. El secreto escondido en las cartas. La primera carta que Clara leyó estaba fechada más de 40 años atrás, en una época en la que sabía que su abuela ya estaba comprometida con su abuelo. Sin embargo, lo que revelaban esas palabras no eran los pensamientos de una mujer enamorada de su futuro esposo, sino de alguien profundamente enamorado de un hombre desconocido, Gabriel. Las cartas estaban cargadas de pasión y nostalgia, describiendo encuentros clandestinos y sentimientos profundos que Clara no podía conciliar con la imagen reservada y serena que siempre había tenido de su abuela. Las cartas eran el testimonio de un amor que había existido en secreto. Clara se dio cuenta de que, durante toda su vida, su abuela había amado a un hombre del que nunca había hablado. Al principio, pensó que tal vez Gabriel había sido solo un amor pasajero, pero a medida que leía más cartas, se dio cuenta de que había sido mucho más que eso. Gabriel había sido el verdadero amor de su abuela. Cada carta contaba una parte de la historia. Gabriel y María se habían conocido mucho antes de que ella conociera a su futuro esposo. Sin embargo, por razones que no estaban claras en las cartas, María terminó casándose con otro hombre. Las cartas se volvían más tristes a medida que avanzaban, hasta que un día, sin explicación alguna, Gabriel desapareció de la vida de su abuela. María, desesperada, escribió una última carta llena de dolor y resignación, que nunca llegó a enviar. Esa noche, Clara guardó las cartas de vuelta en la caja. Estaba abrumada por lo que había descubierto. ¿Cómo había podido su abuela vivir toda una vida ocultando ese amor? La idea de que había amado a Gabriel más que a su abuelo la desconcertaba. Clara apenas podía conciliar el sueño esa noche, mientras los rostros de María y Gabriel, personas que nunca conoció juntos, flotaban en sus pensamientos. Capítulo 3. El encuentro.
Clara no podía quedarse con la incertidumbre. Necesitaba saber más sobre Gabriel, quién era y qué le había pasado. En los días siguientes, pasó horas en la biblioteca de la mansión, buscando entre los viejos diarios y álbumes familiares. Finalmente, encontró algo que arrojó más luz sobre el misterio, una fotografía en blanco y negro de su abuela, joven, de pie junto a un hombre que claramente no era su abuelo. El hombre tenía una expresión seria, pero sus ojos reflejaban una ternura que Clara reconoció de inmediato en las cartas. Al dorso de la fotografía había una inscripción, María y Gabriel, 1962. El descubrimiento la dejó atónita. Gabriel no era solo una fantasía romántica o un amor platónico. Era real. Y su abuela había estado enamorada de él hasta el día de su muerte. Un día, mientras Clara paseaba por el jardín, vio a un hombre desconocido que se aproximaba a la mansión. Parecía estar perdido, y al acercarse, se presentó como Daniel, un turista que había oído hablar de la mansión y sus jardines. Clara, aunque inicialmente desconfiada, decidió invitarlo a caminar con ella. Mientras paseaban entre los setos, Clara no pudo evitar hablarle de las cartas. Daniel escuchaba en silencio, pero cuando Clara le mostró la foto de Gabriel, su expresión cambió drásticamente. Ese hombre, murmuró, sosteniendo la foto con cuidado. Se parece mucho a mi abuelo. Capítulo 4. El pasado oculto. La revelación dejó a Clara sin aliento. ¿Cómo era posible que Gabriel fuera el abuelo de Daniel? La idea parecía tan improbable, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que era verdad. Ambos compararon las fotos, y la conexión era clara. Gabriel y el abuelo de Daniel eran la misma persona. Daniel le contó que su abuelo había sufrido un grave accidente a principios de los años 60, un accidente que le había provocado amnesia. Después del accidente, había empezado una nueva vida en otro lugar, sin recordar nada de su pasado, ni a su verdadero amor, María. El descubrimiento fue devastador para Clara. Ahora entendía por qué Gabriel nunca había vuelto con su abuela. No fue por elección, sino porque había olvidado todo lo que alguna vez significó para él. Clara y Daniel pasaron horas hablando, intentando asimilar lo que habían descubierto. Ambos sentían que el destino los había unido para resolver el misterio que había marcado las vidas de sus abuelos. Clara, aún conmovida por la historia de su abuela, sintió una extraña conexión con Daniel, como si el destino hubiera entrelazado sus caminos para cerrar el ciclo. Capítulo 5. El cierre de una historia inconclusa. Esa noche, Clara volvió al jardín, llevando consigo la última carta que su abuela había escrito para Gabriel. Se sentó en el banco de piedra junto al estanque, bajo la luz de la luna, y comenzó a leer en voz alta las palabras que María nunca tuvo la oportunidad de decirle a su verdadero amor. Era una carta de despedida, cargada de dolor y de la aceptación de que Gabriel nunca volvería. Clara sintió una profunda paz al terminar de leerla, como si, de alguna manera, hubiera ayudado a su abuela a cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante décadas. Al día siguiente, Daniel regresó a la mansión. Ambos sabían que lo que había comenzado como una simple búsqueda de respuestas sobre sus antepasados se había transformado en algo más. Caminando juntos por el jardín, sintieron que el pasado había dejado de ser una carga. El jardín, que había sido testigo de un amor imposible, ahora presenciaba el inicio de una nueva historia. Clara y Daniel comprendieron que, aunque el amor de María y Gabriel nunca tuvo un final feliz, ellos tenían la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, uno lleno de promesas, no de secretos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos llenos de magia, misterio y emoción. Dale like y compártelo con quienes disfrutan de una buena historia. Nos vemos en la próxima aventura, aquí en Ecos de Fantasía.